Otro tipo de agricultura de pequeña escala que vamos a desarrollar brevemente también y que después vamos a acompañar con un pequeño material de estudio, es la agricultura natural que fue propuesta por este hombre que fue Masanobu Fukuoka, un japonés que vivió hasta no hace mucho y que desarrolló sus métodos agrícolas en el Japón de la posguerra. El, eh, Luego de la Segunda Guerra Mundial, además de militarmente, Estados Unidos invade Japón culturalmente y entre ellos lleva su agricultura. ¿Sí? La agricultura de la Revolución Verde, de los altos insumos, los fertilizantes químicos, los agroquímicos y las semillas adaptadas a superficies extensivas. Y eso se impone y produce un cambio muy grande en agriculturas que eran de pequeña escala y milenarias, ¿no? En ese contexto, este hombre, que era un científico, era un microbiólogo, que trabajaba en las aduanas de Japón y que era hijo de agricultores, en determinado momento él cuenta que tiene un replanteo, una especie de revelación, le llama. En, el, en ese momento él eh, toma conciencia de lo que estaba pasando en aquel tiempo y de lo que él había vivido en su granja como hijo de agricultor. Y bueno, él piensa que el camino que se estaba tomando era un camino equivocado y que realmente era muchísimo más lo que no se sabía que lo que sí se sabía, como ocurre hasta el día de hoy. Los científicos, quien trabaja en ciencia, sabe que siempre es mucho más lo que no se sabe que lo que sí. Y esa es tal vez la única certeza que tenemos los que trabajamos en ciencia. Así que este hombre concluyó, por llamarlo de algún modo, en que eh, lo que realmente se conocía de los procesos que ocurrían en los campos era muy poco, sobre todo recuerden que era microbiólogo y a nivel microbiología recién hoy estamos logrando entender algunas cosas, por ejemplo, 60 años después. Y bueno, él propone un tipo de agricultura que se conoció como la agricultura del no hacer o del no intervenir, que no es que no se haga nada, sino que el origen del trabajo, de las tareas que él plantea es el siguiente, ¿sí? Es decir, la gente se había habituado a poner urea como fertilizante. Bueno, él se planteaba, ¿qué pasa si no lo uso? O de usar las semillas, los maíces, por ejemplo, que estaban, o los trigos adaptados para una agricultura tipo norteamericana, y él pensó, bueno, ¿qué pasa si no lo uso? Entonces, de allí el término de la agricultura conocida como la agricultura del no hacer. Él desarrolló un método cuando vuelve a su granja, incluso le llevó muchos problemas con el padre, que era quien estaba a cargo de la granja en un principio, que consistía básicamente en cuatro pilares. El primero era no trabajar el suelo, que estamos un poco acostumbrados a ese concepto con la siembra directa, pero imagine la época donde todos los suelos se trabajaban y él, observando los bosques, él concluyó que no, que la naturaleza misma hacía un trabajo que solo había que darle tiempo, un trabajo físico en el suelo, había que darle tiempo y hacer las cuestiones correctas, ¿no? Entonces, él no daba vuelta al suelo, él sembraba sobre el rastrojo de un cultivo anterior, sembraba eh, arroz de secano y sembraba verdeos de invierno, lo que sería para granos, sería cultivos de invierno. Eh, Sembraba cebada, centeno, ¿sí? Y lo hacía, sembraba todo una sola vez y envolvía las semillas en una técnica que ya le voy a mostrar la siguiente diapositiva, la siguiente imagen, que es el lendodango. Ahí vamos a llegar. Tampoco usaba abonos, ni siquiera compost, no abonaba los suelos. Solamente luego de la siembra esparcía una
pequeñísima cantidad de estiércol de aves, de gallinas, que ayudaba a descomponer el rastrojo, nada más, no como abono. No desmalezaba, simplemente él trataba de, no, lograba, no es que trataba de que el suelo esté siempre cubierto por cultivos, algo parecido a lo que hoy estamos intentando con nuestros cultivos de relevo, y no utilizaba ningún producto químico, ni fertilizante, ni insecticida, ni herbicida, ni nada, porque él sostenía, como ya hemos visto, que en la naturaleza ningún producto químico es necesario, por lo tanto la agricultura, que es un arreglo que responde a ciclos biológicos, según su filosofía, no podía basarse en estos productos químicos. Realmente estos cuatro conceptos pensados en ese contexto y en esa época han sido muy revolucionarios y lo han llevado a este hombre que su granja, que en un principio no era considerada por los vecinos ni por la academia, al contrario, era casi un objeto de burla. Con el tiempo, él, la verdad, pasó gran parte de su vida dando conferencias por todo el mundo y su granja se transformó en un ejemplo y se llenó de científicos que investigaban qué estaba pasando ahí, porque sus rendimientos empezaron a superar al de todos los vecinos que usaban urea y que usaban agroquímicos. Eso es la técnica en endodango, que comentaba brevemente, que es la siembra de semillas en estas bolitas de arcilla que este hombre las hacía manualmente, imagínense la dedicación. eh, Se hacen con arcilla y se le puede poner abono, algún compost. Y nosotros hemos hecho en alguna ocasión, se hacen muy fácil con una hormigonera, con la máquina para hacer cemento de los albañiles, se va formando con una cantidad apropiada de agua, se va formando esas bolitas y, por ejemplo, para la siembra de árboles en montañas, muy bueno, porque lo que permite es que la semilla siga viva hasta que estén las condiciones para que germine. Bueno, seguimos. Bueno, cultivado sobre el rastrojo del cultivo anterior. Esta es una foto, no era un hombre muy alto, pero fíjense, los rendimientos realmente han sido muy buenos, como ya contaba. ¿Sí? Y bueno, él con el paso del tiempo logra una agricultura que fue pionera para otras agriculturas. La, 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 la clase que viene vamos a hablar de permacultura, que toma los métodos de Fukuoka y los aplica y les combina con paisajismo, con bioarquitectura. ¿Sí? Y él, viniendo de la ciencia, eh, pronuncia esta frase que bueno, a nosotros nos gusta mucho ponerla, ¿no? Que la verdadera paradoja de la ciencia es que solo sirve para mostrar que conocemos muy poco. ¿Sí? Y bueno, él dejando fluir a la naturaleza con ciertos controles, con ciertos arreglos en su campo, realmente logró que las cosas funcionaran y logró poner en la agenda eh, métodos que hoy se están probando. Hoy hablamos de cultivos de relevo, hablamos de siembra directa, hablamos de cosas que para la época fueron muy novedosas y que siguen vigentes. Y a nosotros nos gusta hablar de esta agricultura porque los libros son muy interesantes, la enseñanza de Foucault es muy interesante, pensamos que vale la pena hacer leída por todos los ingenieros agrónomos y porque además es la agricultura precursora de la permacultura y porque Foucault con estos métodos logra algo que es difícil, pero es salirse del centro. Él realmente considera al ser humano como un acompañante de la naturaleza, mientras que eh, prácticamente todas las otras agriculturas, incluso las orgánicas, las ecológicas, salvo podemos pensar las de nuestros pueblos originarios, todas las otras agriculturas lo ponen en un rol de como de director de orquesta al ser humano, ¿no? Como que es el que tiene que dirigir todo y todo depende de él. Entonces Foucault plantea otra lógica. Bueno, si yo me aparto y solo permito que ciertas cosas ocurran, las cosas ocurren. ¿Sí? Es una manera de pensar muy interesante que se los queríamos dejar también para, para la reflexión y para su conocimiento. Bueno, esto va acompañado también de una lectura. Les dejamos el primer libro de Fukuoka,
Oh, y se fue. Bueno, estaba el primer libro de Foucault, acá una imagen. Se llama La revolución de un rastrojo, ¿sí? Y ahí se los vamos a poner tanto en el grupo de Face como en el CIAL. Léanlo, es un libro cortito, muy rico, muy interesante y que, que es de muy fácil lectura, aparte. ¿Sí? Recuerden, perdón que aquí no esté, pero algo pasó con la configuración. La revolución de un rastrojo va como material de lectura y con esto damos paso a la siguiente clase que va a ser sobre permacultura.